no entiendo qué quiere decir de Bukele. Las soluciones que reclama la ciudadanía y que tengamos ese de que se vayan todos, ¿no? Pero mis amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Ya falta menos 5 días, nos estamos preparando, corte de pelo ya está hecho, listo, camisa, ahí estilo hawaiana, yo no sé si será apropiada para llevar a El Salvador o no, ustedes me sabrán decir. Pero hoy vamos a tocar el tema de los chilenos. ¿Qué dijo Axel Kaiser sobre Bukele? O más bien, ¿qué es lo que piensa sobre lo que está pasando en Hispanoamérica? Este es un chico que a mí me gusta mucho escucharlo, al igual que Agustín Laje, porque son jóvenes y saben lo que dicen, saben hablar, saben expresarse, y eso me gusta mucho. Es una cualidad que quizá yo no tengo. Yo soy una persona mayor, le cuesta mucho expresarse. Ustedes no saben la cantidad de veces que tengo que hacer una toma para que me salga algo con 4 palabras seguidas. Es complicado porque uno tiene muchas cosas en la cabeza, pero después para expresarlo no es sencillo. Entonces, yo de verdad que admiro mucho a esas personas que tienen esa facilidad para saber expresarse. Pero vamos a ir a escuchar ahora reportaje que le han hecho en la televisión chilena, porque hay ciertas cosas que yo no entiendo lo que quiere decir sobre Nayib Bukele. Yo puedo entender que en toda Hispanoamérica estén mirando lo que está pasando en El Salvador, y es normal, porque la mayoría de la gente que vive, porque yo no vivo en Hispanoamérica, yo nací en Uruguay, ahora vivo en España, ya hace más de 20 años, soy un hijo de la inmigración española, que quizás muchos de ustedes lo habrán sido también. El tema es que yo puedo entender lo que está pasando y que la gente esté harta de todos estos políticos. Y entonces uno cuando escucha a alguien en la televisión, le gusta escuchar a alguien que sea contundente, que diga que lo que está haciendo está bien, porque si un gobierno tiene más del 90% de aprobación, o está falseando los datos, o la gente realmente está de acuerdo con él. No hay ningún presidente en ninguna parte del mundo que tenga esa aprobación, creo yo. No lo sé. Entonces yo no entiendo muy bien por el camino que está tomando Axel cuando dice estas cosas. No lo entiendo de verdad. Yo sé que en Chile pasaron una dictadura muy fuerte con Pinochet, pero aún así, a pesar de eso, hay mucha gente que comenta, porque yo he subido un video hablando sobre el presidente Boric, que se estaba quejando, diciéndole algo a Bukele, y mucha gente me comentó que añoran un Pinochet, porque se ha ido de las manos la situación en Chile en el tema de la seguridad, por lo visto. Entonces vamos a escuchar juntos lo que dijo Axel Kaiser en este reportaje. O que llegue un Bukele. O que llegue un Bukele, exacto. Que por lo demás, ojo con eso, porque Honduras está empezando a aplicar en un gobierno de izquierda las mismas políticas. Ecuador lo están citando en la campaña todo el tiempo como el modelo a seguir. Temo que la ciudadanía está en otra sintonía y que nosotros estamos discutiendo la Constitución y de muchas cosas, y de alguna manera hay un hastío que se explica porque no se están resolviendo problemas que son urgentes. A mí lo que me preocupa, Fernando, es que este boomerang se siga moviendo a la derecha, pero ahora desde la antipolítica. O sea, que en algún minuto ni siquiera republicanos sea lo suficientemente duro para representar las soluciones que reclama la ciudadanía y que tengamos ese de que se vayan todos, ¿no? Se acaba de publicar en el Wall Street Journal un artículo sobre Bukele mostrando que ha disminuido en un 44% la cantidad de salvadoreños que entran ilegalmente a Estados Unidos, porque ahora como está más seguro El Salvador, entonces ya mucha gente no se va. También la tasa de homicidios ha colapsado, si mal no recuerdo, más de un 90%. Perú, las encuestas muestran que es el líder latinoamericano más admirado. En Chile creo haber visto una que indicaba algo parecido, pero no estoy seguro. Pero no me sorprendería, porque claro, cuando las personas, y esto es lo que yo he tratado de decir por mucho tiempo y a veces me malentendían, cuando las personas no ven en el sistema democrático la solución a problemas que tienen, buscan una alternativa, porque es difícil pedirle a la gente que llega, la están asaltando, la están secuestrando, le están haciendo un montón de cosas, o el terrorismo en el sur, o esto o lo otro, que le digan, no te preocupes, o sea, sí, tú no puedes vivir, no tienes empleo, no tienes ingreso, te asaltan todas las esquinas, matan a tus hijos, se están metiendo en el narco, lo que sea, pero puedes votar. Eso no basta. Por eso yo le hago un llamado a toda la clase política en Chile que se tome en serio para que nos preocupemos de nuestro sistema democrático, lo que está ocurriendo, y miremos la tendencia en otros países. Nos puede ocurrir que se desborde esto por el lado de la antipolítica
de derecha. Ahora, Bukele viene de la izquierda, pero en el fondo, toda esta cosa del orden público tan duro, etcétera, uno podría decir perfectamente puede ser derecha, ¿no? Yo no entiendo mucho lo que quiere decir sobre Bukele. Yo no sé si Axel es de izquierdas o de derechas, pero por lo que deja caer, él está preocupado que todo derive quizás a una dictadura que fuera militar. No sé cómo catalogarlo este tema, porque al fin y al cabo, la gente llana, como usted, como yo, quizá no tengamos la facilidad de expresarnos tan correctamente, no sepamos envolver las palabras en papel brillante y cerrar un discurso con una buena monita, no somos capaces quizás. Entonces a nosotros nos gusta que la gente o los políticos que dirigen un país sean directos, que no vayan por ahí hablando y no diciendo nada, que hagan las cosas que prometen. Yo puedo entender que los políticos prometan cosas para llegar al gobierno y que después cuando llegan a ese gobierno se encuentren que todo lo que habían prometido no lo puedan cumplir porque, claro, lo sabían o realmente el gobierno anterior se ha robado todo. Y es por eso que muchos de los que llegan a presidente siempre les echan la culpa a los que venían atrás. Que los de atrás se han robado todo. Nosotros que somos el pueblo llano, que quizás ni siquiera hemos terminado la secundaria, yo apenas la terminé e hice el primero de universidad económica sin más nada, apenas sé hablar inglés y un poco de alemán y no voy más allá de eso, pero tengo la experiencia de la vida como muchos de ustedes que me ven, que ya lleva años escuchando lo mismo y que esto demuestra toda la aprobación que tiene Bukele y sobre todo por parte nuestra, de la gente grande, que ya ha vivido y ha transcurrido una vida de penurias, teniendo que dejar su país. Primero, que nadie quiere dejar su país. Al menos que se quiera usted ir de vacaciones o ir a experimentar otro país, no pasa nada, pero que usted lo roben por todos lados, lo roben en la calle, lo robe el gobierno, que no tenga paz, que no tenga infraestructura, que sus barrios se caen a pedazos, que usted aporta y no se ve su aportación en ningún lado y que esté escuchando todos los días que están robando y no pase nada, la gente como usted y yo nos aburrimos, nos cansamos, pero estamos quizás ya muy viejos para salir y pelear en las calles, porque es de verdad una tomada de pelo lo que está pasando en toda Hispanoamérica. Ya no da más, ya déjense de tratar de creer o quizás dar una pizca de incertidumbre de que el gobierno de Bukele puede derivar a una dictadura militar. A mí me gustaría preguntarle a los salvadoreños qué piensan de eso. Si le dicen el dictador más cool será por algo, les da igual. Ellos les da igual. Ya llegará el tema más adelante cuando solucione al 100%, que para lo visto está ya solucionado el tema de la seguridad, el tema laboral, el tema de educación, medicina. Hay muchos palos para tocar y mejorar, pero ya ha arreglado uno y se están haciendo cosas. No se olviden ustedes que El Salvador era el país, incluido cuando habían guerra en otros lados, con más homicidios en el mundo. Y ahora, en este año, lleva 0. ¿En qué país de Hispanoamérica ha pasado eso? Ya está, carta de presentación, no necesita hablar más. Son actos, mis amigos, son actos. Vamos a ir cerrando el video por aquí, pero no sin antes leer un par de comentarios para que ustedes se den cuenta que no solo es El Salvador, sino muchísimos países. Gerardo González Sánchez, 2745. Soy colombiano y sin lugar a dudas creo que a todos los latinoamericanos nos gustaría que el presidente Nayib Bukele gobernara nuestras naciones. Si se postulara a la presidencia acá en Colombia, a pesar de ser extranjero y sin hacer campaña, arrasaría por mucho, llegando a tener una victoria aplastante los demás candidatos a pesar de ser colombianos. Azucena. Dios bendiga siempre a Nayib Bukele, el mejor presidente del mundo, el más amado y deseado. Todos los países los queremos
para presidente. Mi respeto y admiración desde República Dominicana. Un saludo, muchas gracias por sus comentarios. Ya falta poquito para llegar a El Salvador. Vamos a hacer grabaciones a troche y moche. Vamos a subir todo lo que podamos para mostrar a todos los amigos que han tenido que salir de El Salvador, que quizás nunca hayan tenido la oportunidad de regresar. Espero que a través de nuestra cámara puedan ustedes disfrutar de lo lindo de su país. Mis amigos, nos vemos mañana en el próximo video. Les deseo que tengan un feliz día. Chao.